Bien. El día de hoy vamos a realizar un pequeño ejercicio para hacer una tabla de frecuencias y vamos a utilizar algunas funciones sencillas que nos pudieran ayudar a trabajar un poquito más o mejor, perdón, eh, las actividades en Excel. Espero que les puedan ayudar en lugar de confundirlos. Creo que estas pequeñas funcioncitas nos van a ayudar para poder hacer las cosas un poquito más sencillas. Antes de empezar a trabajar con nuestra tabla de frecuencias, quiero mostrarles una pequeña función que tiene Excel para manejar rangos de datos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos ya nuestros datos, son 20 datos en este caso. Lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, si quisiéramos sumar todos estos datos, tendríamos que poner la fórmula de suma, luego seleccionar cada uno de los datos o escribir A2, dos puntos que significa hasta, y A21 para que nos sume desde A2 hasta A21. En este caso, nuestra suma nos da 1089. Excel tiene la manera o la facilidad de poder nombrar un rango de datos con un nombre específico para no tener que estar escribiendo o seleccionando ese rango. Por ejemplo, si yo selecciono todo este rango de datos, que es en este caso desde el A2 hasta el A21, en la parte superior izquierda yo voy a poder tener el cuadro de nombres. Si yo lo selecciono y en lugar de A2 yo le pongo que ese rango quiero que me lo llame datos, va a ser como una variable que yo voy a tener y cada que yo la quiero utilizar, por ejemplo, si yo le pongo suma y empiezo a escribir datos, me va a aparecer una nueva opción con un símbolo como una etiquetita. Cuando yo escribo la parte que falta para terminar la palabra datos, si se fijan automáticamente ya me selecciona toda esta columna sin necesidad de tener que estar seleccionando cada una de las celdas. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo que sume datos, me va a dar exactamente 1089. Nosotros vamos a utilizar esta función que es para nombrar rangos de datos para que al momento de estar trabajando con las fórmulas no tener que estar poniendo las celdas, no tener que estar poniendo G5 o F7, sino exactamente el nombre del elemento con el que queremos trabajar. Espero que con la práctica se den un poquito cuenta o quede un poquito más comprendido. Bien, en este caso, bueno, tenemos que n es el número de elementos y en este caso es 20. Yo puedo ponerle 20, que sé que es 20 en este caso, o si yo quisiera que, por ejemplo, me lo contara automáticamente porque son miles de datos y no quiero ponerme yo a contar cuántos datos son, pudiera utilizar una fórmula que va a ser igual a contar y me dice que ponga el valor de todos los elementos. Por ejemplo, si yo le pongo contar datos, si se fijan automáticamente me lo va a seleccionar. Entonces, yo le pongo que comente los datos y me dice que son 20. A esta casilla no solamente sirve para rangos, también yo le puedo poner a esta casilla en particular, le puedo poner número de elementos, perdón, ¿no? Elementos. En este caso, debemos asegurarnos de nunca poner espacios porque nos va a marcar un error. Siempre si queremos hacer un espacio hay que poner un guión bajo o simplificar los nombres. Por ejemplo, en lugar de poner número de elementos, sabemos que n para nosotros es número de elementos. Por lo tanto, si yo presiono Enter, voy a determinar que esta casilla en particular se llame n. Bien, les había comentado que para utilizar los datos y sacar las categorías que tenemos de nuestros datos, pudiéramos seleccionar nuestros datos, copiarlos y pegarlos dentro de nuestra columna de variables. Posteriormente, en la pestaña de datos, si nosotros le damos clic aquí arribita, vamos a tener la opción que se llama quitar duplicados. Le digo que quite los duplicados de esa lista, le digo quitar duplicados,
aceptar, y bueno, me dice cuántos valores duplicados quitó, y le pongo aceptar. Me deja únicamente las categorías, pero no están en orden. Recuerden que siempre hay que tratar de ponerlas en orden, es lo más indicado, sobre todo para poder graficar. En este caso, para ordenarlo simplemente nos vamos a nuestra opción de datos y le decimos que nos lo ordene de A a la Z, es decir, de menor a mayor. Le digo que sí. Y ya tenemos que nuestras categorías son 37, 48, 53, 56, 60 y 96. Bien. Después vamos a utilizar el nombre de rangos, como lo hicimos con datos, pero en este caso vamos a utilizar para las variables. En este caso le voy a poner el nombre de variables o variable. En este caso le voy a poner variable. O le podemos poner categoría, como ustedes gusten, como más les agrade. Yo le voy a poner variable. Por lo tanto, cada que yo escriba en algún lado variable, automáticamente me va a seleccionar ese rango. Y ya no tengo que estar seleccionando todos estos rangos. Ok. Después, ¿cómo vamos a obtener la frecuencia absoluta? En este caso vamos a escribir el signo de igual. Vamos a poner la palabra frecuencia. Y siempre después de una fórmula hay que abrir un paréntesis. Y nos dice que seleccionemos los datos. Podríamos seleccionar datos o escribir la palabra datos. Si se fijan, ya automáticamente ni siquiera me da las celdas. Me escribe la palabra datos. Y los grupos van a ser, yo le puse variables, pues yo le puse variable, le digo que los datos van a ser mi columna de datos y mis grupos van a ser mi columna de variables. Cierro paréntesis, presiono enter. Recuerden que ahorita hay que omitir este valor, no se preocupen, todavía no es correctamente, todavía no está bien correcto cuando lo arrastremos. Recuerden que para copiar una fórmula tenemos que irnos a este punto, que está en la parte inferior derecha de nuestra celda, y arrastrarlo. Le damos clic y sin soltar el mouse, lo arrastramos. En este caso, si se fijan, todo nos da 5, por lo tanto, todavía no le hagan caso. Otra manera que pudiéramos hacer para no tener que arrastrarlo, si le damos doble clic, automáticamente también se rellenan todas las celdas. Ya que tenemos todas las celdas rellenadas y seleccionadas, vamos a presionar la tecla F2 y nos va a aparecer la edición de nuestra celda. Vamos a presionar la tecla Control sin soltarla, vamos a presionar la tecla Shift también y sin soltarla vamos a presionar Enter. ¿Qué es lo que va a hacer? Es que nos va a poner unas llavecitas al inicio y al final de nuestra fórmula, que significa que la convertimos en una matriz. Y nos va a dar los valores ahora sí reales. De 37 son 5, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Del 60 solamente tenemos 1, que está aquí. Por lo tanto ya tenemos correcta nuestra frecuencia. Y si se fijan, aquí estamos utilizando nuestro conjunto de datos que se llama datos y nuestro conjunto de variables que se llama variable. Y ya no tenemos que estar confundiéndonos tanto con las celdas. Bien, la frecuencia absoluta acumulada está, bueno, se sigue sacando de la misma manera. El signo de igual, recuerden que siempre va el signo de igual. Y el primero va a ser igual que la frecuencia absoluta. Y el segundo va a ser igual a la suma del anterior más el valor de la variable que estamos trabajando. En este caso 5,6 nos da 11. Le doy doble clic o lo arrastro, me va a dar 20, que es el número de elementos que tenemos. Y hasta ahí todo va bien. Bien, nuestra frecuencia relativa, recuerden que es la variable, la frecuencia entre el número de elementos. Por lo tanto, yo puedo poner, en este caso, puedo poner la celda o darle un nombre a este grupo de datos. En este caso yo le puedo poner que mi columna sea
por ejemplo, frec. Es más, simplemente para que no frecuencia absoluta, le vamos a poner NI. Sabemos que N minúscula I es la frecuencia absoluta. Por lo tanto, yo aquí le voy a poner NI entre el número de elementos, que es 20. Pero este 20 yo ya lo nombré como N. Por lo tanto, yo ya tengo solamente que poner N. Y yo ya sé que N es el número de elementos. Repito, yo puedo poner NI, que es mi columna, y N. Al momento de poner los rangos, solamente va a tomar en cuenta la celda que está en su fila. En este caso, solamente va a tomar el 5 para NI y lo va a dividir entre el número de elementos. Si yo presiono doble clic o lo arrastro, automáticamente se me rellenan todas las fórmulas y la frecuencia relativa acumulada, yo lo voy a hacer. El primero siempre es igual al elemento de al lado. El segundo va a ser la suma del anterior más el valor que estamos analizando. Y si yo lo completo, me da 1, o yo lo puedo manipular y que me diga 100%. Bien, si se fijan, en este caso no tuve que estar manejando nombres de celdas como C2, H3. Lo único que hice fue darle el nombre a cada una de los rangos de celdas o de la celda en particular. Si yo en algún momento me equivocara, que a lo mejor a este rango, en lugar de ponerle variable, le pusiera variable, un ejemplo, yo dentro de la opción de fórmulas tengo nombres definidos. Me puedo ir a administrador de nombres y, por ejemplo, datos, lo puedo modificar. En lugar de que diga datos, le puedo poner dato. Y por ejemplo, mis fórmulas ya no dice datos, dice dato, porque así se llama ahora mi rango, perdón. En este caso vamos a regresarlo. Vamos a ponerle datos. Los puedo eliminar si es que me equivoqué, puedo crear uno nuevo. Bien. Hasta ahorita ya llevamos nuestra tabla de frecuencias, ya la sabemos realizar. Es simplemente una nueva manera que a lo mejor para mí se me hace un poquito más sencilla, porque utilizamos nombres que ya manejamos como NI entre N. Solo tomen en cuenta algo, en cuestiones de variables, cuando ustedes nombran algo, si yo le pongo NI, no importa si es mayúscula o minúscula. Por lo tanto, traten de no repetir. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos nombrar esta como NI, N mayúscula I, va a causar un conflicto porque yo ya tengo NI. Si se fijan, automáticamente cuando yo quiero nombrar esta como NI, automáticamente me envía a esta columna. Por lo tanto, yo tendría que ponerle NI, por ejemplo, guión bajo A de acumulada. Y yo ya sabría que cada que yo pongo NI guión bajo A es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, aquí se volvió a marcar como esta misma columna NI. En este caso tengo NI y tengo NI acumulada, los mismos datos. Le elimino y le digo que esta va a ser NI acumulada. Y ahora sí, si yo si yo tengo, por ejemplo, NI, me va a marcar esta, pero si yo le pongo el guión bajo A, me va a tomar la siguiente columna. Muy bien, para terminar vamos a utilizar lo que son las funciones de promedio. Bueno, para obtener el promedio, vamos a utilizar la función para obtener la mediana y la moda. En este caso el promedio, bueno, la fórmula es bastante sencilla. Es promedio, seleccionamos nuestros datos o le ponemos simplemente datos, ya que la nombramos, nos va a dar 54.45. La mediana va a ser exactamente lo mismo, solo con la fórmula mediana. ¿De qué queremos la mediana? De nuestro conjunto de datos. Y la moda va a ser
lo mismo. Moda de nuestro conjunto de datos. Y tenemos que la moda es 48. ¿Por qué 48? Porque es la que se repite más veces. Si nosotros ya modificamos algunos valores de aquí, por ejemplo, otro 53, otro 53. Si se fijan, aquí va cambiando el promedio, la mediana, la moda y también nuestros datos de nuestra tablita. Bien, en este caso, les repito, es otra manera que podemos realizar las cosas. Espero se les haya facilitado un poquito más, que tengan un poquito más de noción de cómo estar trabajando con estos pequeños trucos, como ponerle nombre a nuestros rangos para no estar trabajando con las celdas, y que quede un poquito más comprensible qué es lo que estamos haciendo. Bien, pues me despido, que tengan buena noche, tarde o día, dependiendo de qué horas vean el video. Hasta luego.